Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Un lugar en el que el Señor nos permite en cada reunión compartir su palabra, hablar de su palabra. Dios, a través de su palabra, nos hace recordar que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y que Él tiene para nosotros considerados un llamamiento en su momento para estar con Él en la eternidad. Concepto nada fácil de comprender o entender. Con dificultad pensamos en las cosas del día a día. Con dificultad algunos consideramos el prever para ciertas cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa. Con dificultad a veces somos disciplinados, diligentes, obedientes. Y en las cosas del día a día ciertamente presentamos, por llamarlo de alguna manera, algunos problemas. Mucho menos podría yo detenerme, pensar y considerar qué es la eternidad. No obstante, Dios ha dejado evidencia de que Él es real. Aún para aquellos que en algún momento podemos decir, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? Y Dios tiene múltiples y diversas maneras de recordarme que Él está presente en todo tiempo y en todo momento y que Él tiene el control. Dios desea darse a conocer para que todos y cada uno de nosotros de ninguna manera podamos argumentar que no hemos escuchado hablar de Él o que no lo conocemos. Mientras les señalo esto esta mañana, tenía una reflexión. Y esta reflexión me llevaba a un punto en la historia en donde Dios saca a un pueblo que Él había designado, que había escogido para darse a conocer a todas las naciones. Ciertamente no porque haya algo específicamente y en particular para este pueblo. Aquí lo importante es que Dios escogió este pueblo. ¿Por qué escogió este pueblo? Porque Dios es soberano y simplemente fue por el puro afecto de su voluntad. En el proceso de la historia, este pueblo estaba cautivo en Egipto. Israel estaba cautiva en Egipto, eran esclavos. No llegaron como esclavos, pero en el paso del tiempo se convirtieron en esclavos. Y en un momento determinado, Dios designa a un hombre llamado Moisés para usar su vida y conducir a este pueblo hacia la libertad, hacia la tierra prometida. En el proceso descrito en la palabra de Dios, y si la palabra de Dios lo dice, yo debo asumir que esto es verdad, que de ninguna manera hay engaño o hay mentira, y que este pueblo, una vez que ha salido de Egipto, es testigo de diversas manifestaciones que para nosotros parecen increíbles. La primera de ellas es que a pesar de que su enemigo va tras de ellos, el enemigo es quitado de sus vidas. Y vienen una tras otra. Lo siguiente que ocurre
es que llegan a un lugar en donde parece que ya no hay a dónde ir. Por un lado está el mar, a los lados se erigen un par de montañas muy grandes y detrás viene el ejército de Egipto para tratar de capturarlos y retenerlos. Y es ahí, en medio de este escenario, en donde la presencia de Dios se hace manifiesta. Es ahí donde Dios no deja ninguna duda de que Él está en control. Y lo siguiente que ocurre es que el mar se parte en dos. Y dice la Escritura que ellos cruzaron por tierra seca hacia la otra orilla, que hoy se supone o se considera o se sabe que está en Arabia. El ejército egipcio, en su persecución, es abrazado por el mar y pierden la vida todos estos soldados egipcios. Y después de ellos empieza una travesía por el ejército, por el desierto. Hablamos la semana pasada de lo que qué significa realmente estar en el desierto, tanto en sentido figurado como en sentido literal. Y hablábamos de las cosas que uno puede experimentar en el desierto, aquellos que hayan tenido la oportunidad de haber estado en él, cualquiera que éste sea. Y básicamente es un lugar árido. Es un lugar en donde los árboles frutales no se dan como tal. Es un lugar donde la maleza no crece. Es un lugar en donde hay una arena abrasadora. Es un lugar en donde hay pocos lugares en donde refugiarse para escapar del sol. Es un lugar en donde las temperaturas pueden alcanzar 45, 50 o 55 grados. Es un lugar en el que se considera que la vida no es posible. Es un lugar en el cual por las noches la temperatura desciende hasta frío extremo. El pueblo es llevado a través de un desierto. Y lo maravilloso es que ante la ausencia de alimento, ante la aparente ausencia de agua, Dios los alimenta. Dios quita la sed. Dios los sustenta. Se dice que durante 40 años sus vestiduras no se rasgaron y sus calzados no se gastaron. Esto podría parecer para nosotros completamente increíble y seguramente muchos dudaríamos de que esto es así. Pero no quiero resaltar este hecho. Lo que deseo mencionarles es que a pesar de que este pueblo está viendo la mano de Dios en sus vidas permanentemente desde el punto de haberlos sacado de la esclavitud y traerlos a la libertad, el pueblo duda. El pueblo no quiere experimentar el proceso de este viaje azaroso. A pesar de que son protegidos de el sol abrasador a través de una nube y por las noches hay una columna de fuego que les da calor, ellos extrañan, en este caso extrañan a Egipto, extrañan sus hogares, extrañan que a pesar de ser esclavos vivían de una manera cómoda. ¿Cómo puedo entender yo entonces que para tener libertad se necesita un proceso? Y como no puedo entenderlo, nos rebelamos.
señalamos a Dios o a lo que podría ser Dios y nos preguntamos cuál es el sentido de la vida. Quisiéramos que nada cambiara, que todo fuera estático, que todo fuera permanente, poder quizás estar en una cápsula de cristal en la que no hay nada que pueda alterarme, no hay nada que pueda preocuparme, no hay nada que pueda dañarme, no hay proceso de crecimiento alguno. Pero incluso en el principio mismo de la ciencia y de la vida, todo conlleva un proceso, todo conlleva un ciclo evolutivo. Las cosas no son estáticas, las cosas van cambiando en el día a día. Y a pesar de que todo cambia, no puedo entender cuando Dios a través de su palabra me dice, porque yo no cambio, yo soy el mismo. Ciertamente todo lo que ustedes ven pasará, los cielos pasarán, la tierra pasará, todas las cosas van a pasar, pero mi palabra permanece por siempre y para siempre. En otras palabras, yo permanezco por siempre y para siempre, porque yo he creado todas las cosas a través de mi palabra, ungida con mi espíritu. El hacer este marco de referencia es para tratar de recordar que nosotros estamos en la misma posición. Que si nos detuviéramos por un momento y pudiéramos hacer un recuento de nuestra vida, encontraríamos que Dios es bueno. Que Dios, conforme a su palabra, es misericordioso. Que Dios ha tenido gracia de nosotros. Este pueblo, a pesar de ver las manifestaciones sobrenaturales de la presencia de Dios, aún así querían regresar. Aún así se molestaban y señalaban al que en ese momento era su líder, a Moisés. E incluso querían apedrearlo, querían matarlo. Lo acusaban cuando no podían sobrellevar las cargas físicas y le decían, por tu culpa estamos aquí. Y en el día a día nos pasa exactamente igual. Siempre encontramos a algo o a alguien a quien culpar de las cosas que nos suceden en la vida. Cuando Dios me llama a detenerme, a hacer un alto en el camino y reflexionar sobre los hechos de mi vida, poner los ojos en las cosas que yo puedo decir seguramente han sido las más abundantes, que son las bendiciones que Dios ha traído para nuestra vida, cualquiera que haya sido nuestra circunstancia, aunque a veces no podamos entenderlo. A veces no entendemos por qué estamos en una situación determinada. Nuestro Señor Jesucristo les expresaba a sus discípulos, tú ahora no lo puedes entender, pero lo entenderás después, cuando el proceso ya está en marcha, cuando has creído que Dios es Dios, cuando has dejado de luchar con Él, cuando has sometido tu voluntad a Él, entonces empezamos a encontrar el significado de las cosas que en el momento en que estamos siendo afligidos o que estamos pasando por una prueba no podemos comprender. El pueblo de Israel no podía comprender que había una promesa de llegar a la tierra prometida. Dice la Escritura, una tierra en la que abunda la leche y la miel. Un lugar en el que encontrarían reposo, un lugar en el que serían libres. Hoy para nosotros esa promesa está vigente. Dios me anima y me exhorta a través de su palabra. Y en el libro de Salmos me dice,
el que abriga a la sombra del Altísimo, el que habita a la sombra del Altísimo, perdón. ¿Qué quiere decir el que habita a la sombra del Altísimo? Es aquel que ha hecho una morada ahí. Una morada es para permanecer, una morada es para estar. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos cubrirá con sus alas y nos dará resguardo. No quiere decir que ahí permaneceremos. Simplemente dice que Dios nos va a preparar. Y hay una razón por la cual Dios nos capacita, nos prepara en el día a día, aunque yo no pueda comprenderlo. Mucho menos cuando estoy pasando por una prueba, como muchos de ustedes se encuentran o han estado. Pero también, tal vez yo podría testificar que muchos de ustedes han visto la mano de Dios manifestarse en sus vidas. Han visto la presencia de Dios glorificarse en ustedes. A muchos de ustedes ha extendido sus días. Incluso hay cosas que yo no platico con ustedes. Incluso en escenarios clínicos en los que las cosas parecían complicadas, muy complicadas, tremendamente complicadas, ni siquiera lo expresé. Porque yo debo pedir al Señor que de mi boca salgan palabras para animar, para exhortar, para bendecir, y no palabras para quitarle esperanza. No palabras que parezcan una losa sobre las personas de la cual no puedan levantarse. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que hay engaño en las cosas que Dios dice. Por eso hay tantas cosas por agradecer esta media tarde, tarde-noche. Por eso hoy Dios nos exhorta para continuar, para no desmayar, para que aunque yo no pueda verlo, el pueblo de Israel no podía ver a Dios, podía ver las manifestaciones de Dios, e incluso cuando Dios se iba a hacer presente para ellos, por lo menos los líderes, tuvieron miedo y le dijeron a Moisés: ve tú, no sea que nosotros vayamos a morir si estamos delante de la presencia de ese Dios. Dios quiere que tengamos confianza de las cosas que Él hace. Por eso, esta tarde agradecemos al Señor por todas y cada una de sus bendiciones. Le agradecemos a Dios por su infinito amor por nosotros, que en no pocas ocasiones no podemos entender, y que este amor fue reflejado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que el día de hoy nosotros tuviéramos esperanza bendita de vida eterna, para que el día de hoy yo pueda hablar de las maravillas de Él, para que el día de hoy yo pueda bendecir a mis hermanos, a mi prójimo, para que el día de hoy pueda bendecir a mis enemigos. Y no solo eso, sino cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, expresó y dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no mi Padre no enviará al Espíritu Santo, al otro Consolador. Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho, y aún les revelará las cosas que Él escuche en el cielo. Y Jesús dijo: y Él me glorificará a mí, dará testimonio de mí. Dios sabía que incluso nuestras fuerzas no podemos. No basta con decir simplemente: sí, hoy puedo, hoy lo voy a lograr, hoy soy una nueva persona, hoy creo en Dios, hoy tengo confianza, hoy mi fe es más grande que nunca. No es de voluntad humana.
Dios ha enviado su Espíritu para todos aquellos que han reconocido al Hijo como el Hijo de Dios. Y Dios lo revela a través de su Espíritu Santo. Y cuando yo reconozco al Hijo, sé que he sido sellado por el Espíritu Santo. Y sé que Él va a revolucionar mi interior, va a cambiar mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de hablar, va a cambiar mi manera de expresarme, no por mí mismo, porque su palabra dice en el libro de Gálatas, la obra no es nuestra, la obra es obra del Espíritu Santo. Para nosotros, el proceso es simplemente creer que esto es real. Por eso en nuestra reunión pasada les compartimos una proclamación que habla de las cosas que yo tengo que detenerme y reflexionar y poder decir, hoy me levanto con un corazón decidido y humilde. Hoy vuelvo a Dios sin excusas, sin pretextos, sin máscaras. Y al volver a Dios no me justificaré más en relación a las cosas que hago y vivo relacionados en mi mente y en mis propios deseos. Ya no me justificaré y no viviré del recuerdo de una fe que no producía frutos, de una fe que me mantenía anclado, de una fe que me mantenía esclavizado, porque ciertamente el hombre tiene fe para creer en algo, para decidir hacer algo, confianza y fe, y tiene esperanza de que las cosas van a salir bien. Pero otra cosa es la fe que viene de Dios. Otra cosa es la fe que viene por escuchar la palabra de Dios. Y si no escucho la palabra de Dios, esa fe es pequeña. Por eso no viviré de un recuerdo de una fe antigua, sino que regresaré a Dios de manera real y objetiva, siendo transformado en el proceso. Y sé que este proceso empieza cuando yo confieso mis pecados, que abandono mi vana manera de vivir, mi vana manera de expresarme, mi vana manera de pensar, que no produce frutos delante de Dios. Y que para hacerlo tengo que levantarme y decirle, Señor, yo rindo mi vida a ti. Yo rindo mi vida a Cristo. Y pido que tu Espíritu Santo lleve a cabo esta transformación en mi mente, en mi corazón y en mi alma. Porque de otra manera yo no podría dar fruto verdadero. Para regresar a ti, Señor, sé que debo restaurar todo aquello que he dañado en el proceso, cualesquiera que haya sido el escenario. Y no solo debo restaurar, Señor, sino perdonar. Y a partir de ahí, Padre, caminar en obediencia. Y entonces, Señor, sé que seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Las corrientes de agua representan tu Espíritu Santo. Sé que seré plantado como un árbol junto al río, en el que estas aguas, Señor, me llevarán a un crecimiento cada vez mayor y mayor y mayor, para comprender la inmensidad de lo que tú eres para nosotros. No puedo comprenderla toda, pero tú enviaste a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que quien lo vea a Él, ve al Padre, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Y que por consiguiente yo debo permanecer en tu palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo que permanecer como un pámpano permanece en la vid, y que junto a Él yo puedo dar fruto, mucho fruto, fruto del Espíritu Santo,
antecedido primero de los frutos de arrepentimiento, que son justicia, humildad, misericordia, verdad y amor. Y sé que con esto, en el día a día, soy alcanzado por tu gracia y que mi vida ya no es una religión vacía, sino una entrega sincera. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy entiendo que a través de tu Hijo el cielo se ha acercado a mi vida y no me quiero quedar fuera. Gracias, Señor. En nuestra reunión pasada, permítame recapitular, hablamos precisamente de una escritura que está en el libro de Mateo, en el capítulo 3, y en el que puntualizamos algunas cosas. Mateo 3:1, señalando que Juan el Bautista predicaba en el desierto. Empezamos hablando del desierto. Si yo reflexiono en ello, hoy diríamos que alguien que predica en el desierto no debería estar muy cuerdo. Pero si Dios lo manda, entonces hay que obedecer, aunque no entendamos las cosas, aunque no podamos discernir o comprender en ese momento. Dios está más interesado en nuestra obediencia que en otras manifestaciones. Mateo 3:2 continúa diciendo que Juan el Bautista exhortaba a la gente diciendo: arrepentíos. Este fue el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo: arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa esto? Arrepiéntanse de vivir sin Dios. Vivir sin Dios es andar en malos caminos, es andar en caminos que no son agradables delante de Dios. Convertíos significa regresar a la casa del Padre. Significa regresar y conocer el camino por el cual el Señor quiere llevarnos. Mateo 3:3 dice: voz que clama en el desierto. Dios nos exhorta en el día a día y dice: no te preocupes si piensas que nadie está escuchando. No te preocupes porque no son las palabras de hombre las que van a llevar mi palabra. La obra no es nuestra. La obra es obra del Espíritu Santo. Y una vez que nosotros comprendamos, una vez que nosotros podamos habernos arrepentido, una vez que nosotros regresemos a la casa del Padre y encontremos el camino, Dios nos pide algunas cosas, entre ellas presentarnos ante el mundo, entre ellas declarar públicamente que Jesucristo es el Señor. El Señor manda que esto lo hagamos a través del bautismo. Y aprovecho para decirles que si alguno de ustedes no se ha bautizado en agua, es necesario hacerlo. Si alguno de ustedes tiene dudas o preguntas, sabe que puede contactarnos para orientarlos. O incluso, si el Señor así lo desea y lo quiere, que algunos de ustedes sean bautizados en agua. Dios es un Dios de orden. No puedo adelantarme en ese orden y hacer cosas que están más adelante sin hacer las primeras. Después de que yo soy bautizado, hay una exhortación de la palabra de Dios para decir que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor dice que en la medida que esto ocurra, Él mismo nos bautizará con su Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista sí predicaba: yo a la verdad bautizo en agua, pero hay uno que viene detrás de mí. Estaba hablando de Jesucristo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Quizás no entendamos lo que esto significa.
Quizás algunos de ustedes sí, pero nuestra oración permanente para el Señor debe convertirse en una pieza fundamental de decir: Señor, bautízame en tu Espíritu Santo y quita toda confusión de mí. Incluso hablar del Espíritu Santo es motivo de confusión en algunos escenarios. Algunos resaltan demasiado algunos aspectos, pero recuerde que la palabra de Dios dice en el libro de Isaías que el que vendría, nuestro Señor Jesucristo, recibiría las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, dentro de las cuales se señala el temor a Dios, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación. ¿Quién no desearía estas cosas, humanamente hablando? Que el Señor nos guarde de desearlo en nuestra carnalidad, sino que sea un deseo conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Arrepentirnos implica detenernos, reflexionar en nuestra vida y decir: ¿a dónde estoy yendo? Y en la medida que yo pueda comprenderlo, tomar un camino distinto, tomar el camino correcto y dirigirme a la casa del Padre. Esto está expresado en una parábola preciosa que muchos la conocen como la parábola del hijo pródigo. Algunos dicen que debería llamarse la parábola del Padre bondadoso, en la cual uno de los hijos se marchó y se gastó todo lo que el padre le había dado. Y cuando hubo malgastado todo, él se dio cuenta y regresó a la casa de su padre, sabiendo que en la casa de su padre había seguridad, sabiendo que en la casa de su padre había comida, sabiendo que en la casa de su padre habría vestido, sabiendo que en la casa de su padre no sería rechazado, sabiendo que aún cuando había recibido su herencia en vida, su padre tenía aún más cosas para él. Nosotros somos ese hijo pródigo. Dios está esperando que nos detengamos y recapacitemos. No importa la circunstancia, no importa si el proceso, quizás de enfermedad por el cual está usted pasando, sea abrumador y le impida comprender estas cosas. Que en medio de la enfermedad usted pueda decir: ¿y qué tengo yo que regresar si lo que yo quiero es que me sanen físicamente? Dios quiere hacernos entender que la sanidad perfecta y absoluta es de nuestra alma. Pablo en sus cartas dice: no os engañéis, porque este cuerpo físico como lo conocemos no heredará el reino de Dios. Este cuerpo físico no puede heredar el reino de Dios. Por lo tanto, el Señor habla de que lo más importante para Él es nuestra alma, es la salvación de nuestra alma. Y si en el proceso físico de enfermedad de alguna manera no se logra la sanidad física, Dios podría permitirme levantarme en testimonio para decir que muchos alcanzaron la sanidad de su alma y que cuando fueron llamados, tener la certeza de que ellos están en la casa del Padre. Para regresar necesito un cambio en mi mente, en mi corazón, en mi vida. No es simplemente un deseo de decir ya a partir de mañana. Tiene que generarse un cambio radical en mi vida. Y ese cambio me va a fortalecer para enfrentar cualquier adversidad que pueda yo tener en mi vida. Dios dice que deje las viejas sendas y que ahora me conduzca por la senda nueva.
Nuestro Señor Jesucristo expresa y cumple diciendo: yo soy el camino. Y al andar en el camino, Dios dice que hay abundancia de gozo, delicias en su mesa para siempre. Por lo tanto, el hacer frutos dignos de arrepentimiento no depende totalmente de nosotros, pero de nosotros depende de reconocer al Hijo, para que en ese momento seamos sellados por el Espíritu Santo y permitamos que el Espíritu Santo haga la obra, y que esa obra nos llegue a ser frutos dignos de arrepentimiento. Hablamos de esto la ocasión pasada. Gálatas 6, versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, aquí lo que quiere decir no es que el que está alimentando el cuerpo, está hablando en el sentido de decir el que se llena de vanidad, el que se llena de los deseos de lo que el mundo ofrece, la vanidad, la soberbia, las cosas momentáneas o instantáneas, las riquezas, el dinero, el sexo, las diversiones. De esto está hablando y está diciendo: mas el que siembra para su carne, de la carne, lo que va a cosechar es corrupción. Todo lo que piense que está cosechando se va a destruir, se va a corromper. En otras palabras, se va a echar a perder. Y luego dice más adelante: pero el que siembra en el Espíritu, ¿cómo sembramos en el Espíritu? Atesorando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, y en la medida que lo hacemos, decirle: Señor, envía de tu Espíritu Santo para que me revele lo que yo no puedo entender. Esto es sembrar en el Espíritu. Y el que siembra en el Espíritu, dice aquí, que segará la vida eterna. Y luego continúa en esta expresión que ya mencioné, Gálatas 6:9. No nos cansemos, no nos fatiguemos, no nos desesperemos. Que no venga el desánimo y la frustración. Pues hagamos el bien en todo tiempo, y a su tiempo segaremos, si no desmayamos, si logramos mantenernos. ¿Y cómo logramos mantenernos? Gálatas 6:10 dice: así que en la medida que tengamos oportunidad, todos los días tenemos esta oportunidad, en la medida que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿Cómo dice? Hagamos el bien a todos, incluso al que no quiero, humanamente hablando. Incluso al que yo puedo pensar que no me cae bien, que no somos empáticos, que me genera una situación desagradable o en desaveniencia. Y esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con personas que solamente buscan el mal, que solamente buscan aprovecharse de los demás, porque también Dios da una exhortación al respecto. Y hay una exhortación en el sentido de que no nos complazcamos con aquellos que hacen el mal y no, por lo tanto, participemos juntos con ellos en esto, sino del bien que está hablando es conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara en estos aspectos. Si queremos producir frutos dignos de arrepentimiento, estas acciones de hacer el bien a todos, mayormente a los de la fe, irremediablemente traerá un resultado delante de Dios. Dignos de arrepentimiento, que estén a la altura de la voluntad de Dios. Arrepentirse no significa tener culpa. Como tengo culpa, no quiero hacerlo, sino que haya una evidencia genuina de que hay cosas que están mal en mi vida
y que debo de pedirle a Dios que me ayude para poder cambiarlas. De otra manera, no habría gente perdida en la drogadicción. De otra manera, no habría gente perdida en la pornografía. De otra manera, no habría gente perdida, llena de sobornos y de fraudes en su vida. De otra manera, pedirle al Señor que aparte los pensamientos que no están en el orden de Él y que yo pueda considerar la buena voluntad del Señor para mi vida. ¿Y cómo haremos esto? Pueden preguntar. El Señor dice, Lucas 3:11, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. Y el que tiene de comer, también haga lo mismo, dele al que no tiene alimento. Un reto importante para hacernos el día de hoy, para saber si acaso hemos tenido la oportunidad de hacerlo, porque seguramente nos habremos encontrado en el día de hoy gente que quizás no tiene cobijo, no tiene vestido, o que nos los encontramos y es evidente que no han comido. En ese sentido, pedirle a Dios discernimiento. Vinieron unos hombres delante de Jesús, Lucas 3:12, les llamaban publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, los publicanos eran los que recaudaban los impuestos. Y le dijeron, Maestro, Jesús, ¿qué haremos? Jesús les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. Esto vendría a cuenta de la manera en que vivimos en muchos de nuestros gobiernos. Unos soldados vinieron y le preguntaron a Jesús, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y note lo que Jesús les dijo desde entonces, hace 2000 años. La condición humana no ha cambiado. Jesús les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnien, conténtense con vuestro salario. Y la pregunta que Dios nos hace es, ¿y nosotros qué haremos? Restaurar el daño que hayamos hecho, cualesquiera que haya sido este. Seguramente hemos ofendido a muchas personas a nuestro alrededor. Restaurar significa ir delante de Dios para pedir perdón. Quizás haya cosas que lo que estas personas hagan están fuera de la voluntad de Dios. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo, pero yo tengo que ir delante de Dios para que el Señor permita una restauración y permita que yo pueda perdonar y ser perdonado. Que me dé entendimiento y revelación. Significa ir delante de Dios y confesar las cosas que no son agradables delante de Dios. Están expresadas en la Biblia. Para nosotros puede resumirse en convertirnos en jueces delante de los demás y señalar lo malo todo el tiempo, murmurar en contra de los demás, desear los bienes de los demás, confesar nuestros pecados delante de Dios y obviamente dejar de practicarlos. Buscar reconciliación con otros y perdonar a otros, expresado en el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer el bien a los que os persiguen y ultrajan, orar por los que buscan haceros daño. Hacer frutos dignos de arrepentimiento significa cambiar de estilo de vida. No basta decir con que me arrepiento. El cambio se ve por cómo nos mostramos al mundo. ¿Me muestro con soberbia? ¿Me muestro con vanidad? ¿Me muestro de una manera orgullosa? ¿Me muestro de una manera indiferente al necesitado?
Y Dios me dice en el libro de Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Compartir con los que tienen necesidad. Ser honestos en el trabajo. Ser íntegros en nuestras relaciones con los demás, cualesquiera que éstas sean. No abusar del poder ni ser injustos. Y producir las obras del amor. Justicia, verdad y mansedumbre. Que el Señor selle esta palabra en sus vidas. Que el Señor siga transformando nuestras vidas. Que el Señor tenga su misericordia y gracia de saber que somos calificados como buenos obreros delante de Él. Y Dios ha prometido darnos la paz que necesitamos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes, muy buenas noches.